Hola, me llamo Nicolás Gallo y en este caso voy a hablar sobre el libro Gajes del Oficio, Enseñanza, Pedagogía y Formación, sobre los capítulos 1, 5 y 6. El primer capítulo, llamado ¿A qué llamamos a enseñar?, comienza hablando sobre la enseñanza, también nombra el oficio, que dice que un educador se diferencia de otra persona gracias a la enseñanza. Porque si bien cualquier persona puede brindar enseñanza, no todos hacen de eso un oficio. Después podemos ver la enseñanza como un ejemplo, que tenemos dos dimensiones, la dimensión moral y la dimensión instrumental. La dimensión moral hace referencia a cómo actuamos, sobre el comportamiento, de dar el ejemplo, con las formas de actuar, etc. Y la dimensión instrumental trata de demostrar o indicar algo que nos pueda servir para enseñar. Después el capítulo dice que cuando se enseña se dan guías para la acción, es decir, para saber cómo actuar. También se da cómo debemos ser, que entra la dimensión moral, y cómo debemos actuar, que se entraría en la dimensión instrumental. En el otro apartado del capítulo está el apartado mostrar, exponer y hacer ver, que es donde entra la enseñanza en la práctica, que es donde se aprende o se enseña dejando ver para que el otro pueda adquirir su propio conocimiento, pueda experimentar su propio aprendizaje. Esto lo podemos ver nosotros en nuestra experiencia como docentes de formación cuando realizamos las observaciones a las clases en diferentes instituciones. Ahí donde nosotros podemos experimentar y obtener ese propio aprendizaje. Luego pasamos a ¿por qué debemos enseñar? Debemos enseñar porque las personas, las nuevas generaciones, vienen al mundo sin medios de orientación y sin guías para obrar en su vida. A diferencia de los animales que, por ejemplo, tienen el instinto para saber cómo actuar, por ejemplo, para sobrevivir. Según Norbert Elias, necesitamos ese conocimiento, que el conocimiento, según Norbert Elias, es el conjunto de significados sociales creados por el hombre, cuya función principal es proporcionar medios de orientación. Un ejemplo de esto, de los medios de orientación, podría ser en el caso de dos niños que tengan un problema y que uno de ellos quiera resolver el problema a través de la violencia. El niño acude a la violencia ya que es el único medio de orientación que conoce. Ahí es donde debemos entrar el rol docente, proporcionando otro medio de orientación, como puede ser el diálogo, resolver el problema a través del diálogo. Otro apartado es la enseñanza obligatoria, que indica que la enseñanza es obligatoria, pero el aprendizaje es una decisión. Esto se da porque el docente es el que de él depende la enseñanza, pero del alumno va a depender la voluntad del alumno llegar al aprendizaje. ¿Por qué? ¿Para qué hay que enseñar? Enseñamos para que las nuevas generaciones puedan desenvolverse en la vida, puedan poder relacionarse con otros. ¿Y qué es lo que debemos enseñar? Debemos enseñar todo a todos. Todo, porque debemos enseñar el conocimiento sin ninguna restricción, enseñar la totalidad del conocimiento, y no se enseña solamente lo que uno piensa que está bien, porque eso se denomina mezquindad. Y a todos se debe enseñar a todos respetando la gradualidad, es decir, enseñando según, teniendo en cuenta las experiencias previas o las capacidades cognitivas según la edad
del grupo que estemos enseñando. Es decir, se debe adaptar el conocimiento para que todos puedan aprender y no cerrarse en que no se puede aprender o no pueden aprender tal cosa. ¿Cómo enseñar? La enseñanza va a ser exitosa si generamos un interés en el alumno. Nosotros somos los encargados como docentes de motivar a que ellos, a través de su voluntad, alcancen el aprendizaje. Aunque los autores Basabe y Coles indicaban que puede haber una enseñanza, sin embargo, no producirse el aprendizaje. Por lo que estuvimos hablando anteriormente de que el aprendizaje depende del alumno, de la voluntad del alumno. Capítulo 5 de la iniciación a la docencia. En este capítulo se habla sobre la enseñanza y el oficio, que la palabra oficio hace referencia a una función específica, un cargo específico, una profesión, etc. En el caso de los docentes, quien enseña debe tener como meta transformar a los demás. El docente también debe tener el deseo de enseñar, la pasión por el conocimiento y la voluntad para ejercer su labor. El docente construye su propio trabajo y también se va construyendo a sí mismo. El buen docente es el que probó diferentes y muchas estrategias de enseñanza. Enseñar también es probar haciendo, por esto mismo que estamos diciendo. Formarse para empezar a obrar. Obrar, cuando nos referimos a obrar, nos referimos a el objetivo final en la formación docente, que es donde realmente valoramos la formación y la enseñanza. El oficio da sentido al proceso formativo de cada docente y también el oficio autoriza ese aprendizaje a través de la experiencia o de la experimentación. Uno también se forma al ser parte de un grupo de colegas capacitados. El comienzo en la docencia siempre genera muchas dudas e incertidumbres en todas las actividades. Pero todo docente debe prepararse día a día para afrontar el reto de enseñar. Esto se logrará mediante procesos formativos y el acompañamiento que brinden los gajes del oficio. En el capítulo 6, Enseñanza y algo más, se resalta la importancia de conocer el contexto, es decir, el lugar y las personas que habitan, las características de las personas, grupos que habiten ese lugar. ¿Cómo obtenemos este conocimiento? Estando y capacitándose. Esto significa permanecer, estar cerca de la realidad y de la práctica. No existe la enseñanza sin vocación. La entrega es la diferencia entre hacerlo por deber y hacerlo queriendo o por nuestra propia voluntad. Para enseñar no basta con saber. Por eso es que Philippe Meireu considera que por más que sepamos los contenidos disciplinares, eso no nos da automáticamente, no nos garantiza su transmisión. Conocimiento y práctica. Para enseñar hay que estudiar, pero si enseñar fuera fácil, ¿qué sentido tendría aprender los principios pedagógicos? Y el solo hecho de estar en la práctica y tener que pasar por los problemas, tener que afrontar ciertos problemas que se nos presenten, aporta un gran saber efectivo para la enseñanza. Las competencias básicas también hacen el aprendizaje y se refiere a la gestión de la escuela o a la relación con los colegas, el trabajo en equipo, etc. También en este capítulo habla sobre el fracaso, que del fracaso también podemos llevarnos algo y aprender, pero es necesario separar el fracaso de algo personal. ¿Y cómo podemos tratar o conllevar ese fracaso? Reconociendo qué aspecto nos gusta sobre nuestro trabajo. Y Philippe Meireu
rescataba que el maestro haya tanto placer en enseñar como el alumno en aprender.